Hola a todos y sed bienvenidos al Trastero de la Historia. Hoy hablaremos de uno de los compositores musicales más famosos de toda la historia, que, bueno, como bien habéis visto en el título, no es otro que Ludwig van Beethoven. Y es que no sé si sabréis que durante estos días se cumple el 250 aniversario de este genio de la música. Motivo por el cual, hace pocos meses, mi amiga Maribel Bofill, del blog Gladiatrix de la Arena, me propuso este tema y yo acepté encantado. Que ya sé que os he recomendado varias veces su blog y lo vuelvo a hacer, y para ello os dejaré un enlace en la descripción. Pero antes de empezar, vamos a pensar qué es lo que habitualmente el ciudadano medio sabe sobre este compositor. Pues obviamente que era un genio de la música, que era alemán nacido en la ciudad de Bonn, que compuso esta sinfonía que habréis escuchado millones de veces, que tenía un carácter bastante complicado y sobre todo que era sordo. Y bueno, como suelo decir en estos vídeos, que son un poquito a modo de listado, si conocéis más anécdotas sobre la vida de Beethoven, aparte de las que yo os voy a anunciar a continuación, ya sabéis, me lo dejáis abajo en los comentarios y yo os contestaré y bueno, si no hay mucho que contestar, os dejaré el respectivo like. Vale, y el primer dato sería puntualizar algunas cosas sobre su famosa sordera, la cual, como bien sabéis, fue progresiva y la empezó a notar cuando tenía 28 años en el año 1798. Y de hecho, durante algún tiempo trató de mantenerla en secreto mientras que visitaba a varios médicos que, bueno, como bien sabéis, nunca dieron con la cura adecuada. No solo es que esta sordera fuera yendo a más hasta privarle prácticamente por completo de ella en el año 1815, sino que los constantes zumbidos que le provocaba le hicieron pensar en quitarse la vida en varias ocasiones, como él mismo confesó por carta. Sobre cuál fue la causa exacta de su sordera se han enunciado a lo largo de los siglos cientos y cientos de teorías. Y no me voy a tirar aquí explicando cada una de ellas, pero sí os voy a dejar abajo en la descripción un artículo que creo que las resume bastante bien. Pero también se cuenta que su cuadro médico durante su vida no solamente se ciñó a su famosa sordera, sino que se dice que durante su infancia sufrió la viruela, una enfermedad por entonces bastante habitual, y que durante su adolescencia sufrió varios episodios asmáticos con frecuentes resfriados acompañados de cefaleas. Como sabéis, en estos casos siempre suelen surgir las comparaciones. Y es que al contrario que otro gran genio de la música, como fue Wolfgang Amadeus Mozart, que con 5 años ya mostraba un talento innato, nuestro protagonista de hoy tardaría un poquito más en entrar en contacto con el mundo de la música. Fue concretamente a la edad de 9 años cuando el organista Christian Gottlob Neff se convirtió en su maestro y le introdujo en el estudio de la figura de Johann Sebastian Bach, por quien Beethoven siempre profesaría una gran admiración. Pero a pesar de los esfuerzos de su padre, quien era un músico mediocre y alcohólico, no sería hasta la adolescencia cuando nuestro protagonista empezaría a destacar realmente como intérprete. Volviendo a su relación con Mozart, esta pudo haber llegado a ser mucho más estrecha, ya que en el año 1789 Beethoven viajó a Viena con el propósito de recibir clases del genio de Salzburgo. Pero la enfermedad y el posterior fallecimiento de su madre le obligaron a regresar a las pocas semanas de haber llegado a la capital austríaca. A diferencia de Mozart, Beethoven sí consiguió independizarse y vivir cómodamente de los encargos que le realizaban sin la necesidad de estar al servicio de un aristócrata. Y también consiguió ganarse el respeto y la admiración de la práctica totalidad de sus contemporáneos. Entre su círculo de amistades no solamente había gente del ámbito musical, sino que entre ellos también se encontraba el poeta alemán Goethe. A ambos les gustaba mucho pasear por el campo alejados de las multitudes y de la vida social para estar en contacto con la naturaleza. Vamos, que ambos eran unos antisociales. Su obra musical estuvo compuesta por 9 sinfonías, 7 conciertos, 17 cuartetos para cuerdas, 32 sonatas para piano, 10 sonatas para violín y piano y una sola ópera. De sus sinfonías, la tercera de ellas, llamada La Heroica, estaba dedicada al que probablemente era el personaje más conocido de su época, Napoleón Bonaparte, por quien Beethoven en un principio tenía cierto grado de admiración, ya que cuando éste tenía el cargo de primer cónsul, nuestro protagonista le solía comparar con los grandes cónsules de la época romana. Pero todo cambiaría cuando se enteró de que el general francés se había autoproclamado emperador. En ese momento se cuenta que el compositor entró en cólera y dijo: ¿Entonces, no es más que un ser humano vulgar? Ahora también él pisoteará todos los derechos del hombre y se limitará a satisfacer su ambición.
Se elevará por encima del resto. Se convertirá en un tirano. Beethoven se acercó a la mesa, tomó por un extremo la portada de su sinfonía, la desgarró en dos y la arrojó al suelo. Reescribió la primera página y solo entonces la sinfonía recibió el título de Sinfonía Heroica. Siguiendo con su relación con el general francés, también se cuenta que la noche que su ejército bombardeó Viena en el año 1809, se dice que nuestro protagonista buscó refugio en el sótano de la casa de su hermano Karl, y tapándose los oídos con 2 cojines dijo las siguientes palabras: ¡Qué vida llena de trastornos a mi alrededor! Nada más que tambores, cañones, miseria humana de toda especie. A pesar de que este ataque sembró el pánico en la ciudad, cabe decir también que apenas produjo daños materiales. Y fue una respuesta de Napoleón a la declaración de guerra por parte de la Quinta Alianza, que estaba formada por Gran Bretaña y Austria. Dentro de la música, a Beethoven se le considera un cursor del clasicismo y un precursor del romanticismo, que, por decirlo de otra forma, llevó el clasicismo a su punto cumbre y a partir de entonces se volvió romántico. O por decirlo de una manera mucho más refinada, se le considera el último clásico y el primer romántico. Es probable que esta os suene un poquito, y es que durante el estreno de su 9ª sinfonía, el público rompió a aplaudir y a sacar sus pañuelos en señal de admiración. Pero entre su sordera, que ya estaba muy avanzada, y que estaba tan concentrado en su partitura, ni se enteró y continuó dirigiendo su sinfonía. Solo le sacó de su concentración el suave toque en su brazo de una de sus solistas. Fue entonces cuando se dirigió hacia su público y se inclinó saludando a sus admiradores por última vez. Después de aquel emotivo momento, se retiró de la vida pública con 53 años. Una salud bastante frágil y una vida agitada e incluso atormentada, diría yo, a sus espaldas. Como ya os he comentado al principio del vídeo, y probablemente fruto de su delicada salud, Beethoven tenía un carácter duro y muy malhumorado. Vamos, que no era una persona fácil de tratar. A pesar del anterior punto, nuestro protagonista era un hombre tremendamente enamoradizo. Pero entre sus orígenes modestos, lo cual en la época solía ser un problema. Y sobre todo, como os acabo de decir, su mal carácter impidió que ninguna de sus relaciones fructificase en un matrimonio. Uno de sus grandes amores fue Josephine von Brunswick, a quien Beethoven le escribió unas 15 cartas de amor e incluso le compuso la ópera Fidelio. Pero la familia de la joven se opuso al enlace matrimonial. Esta anécdota va para los muy cafeteros, o bueno, para los que sois muy adictos a esta bebida. Es que nuestro protagonista de hoy era un auténtico fanático del café. Es más, se cuenta que él mismo se aseguraba de que en cada taza hubiera al menos 60 granos del mismo. Y sí, es una cantidad más que considerable para una sola taza. Sobre su vida diaria se cuenta que tenía varias costumbres, vamos a decirlo de una manera dulcificada, peculiares. Como por ejemplo que a pesar de que se bañaba casi todos los días, al salir del baño utilizaba la misma ropa sucia que había llevado antes. Otro alimento por el que sentía devoción era el pescado. Es más, se cuenta que si alguien le caía bien de primeras, lo primero que hacía era invitarle a comer un plato del mismo, aunque a su invitado no le gustase. «Cómete el pescado, niño». Como bien sabréis los más cinéfilos, en los años 90 hubo varias películas que tuvieron bastante éxito sobre una familia con un perro de la raza San Bernardo llamadas Beethoven, por el propio nombre del animal. Y diréis vosotros que, aparte del nombre, ¿qué tiene que ver esto con el compositor? Pues que probablemente los guionistas de la película sabían que en el año 1790 Beethoven compuso una obra por la muerte de un perro que se llamó Elegía por la muerte de un perro de aguas. Y hasta aquí me hubiera quedado redondo deciros que el perro al que dedicó la obra era también de la raza San Bernardo. Pero lamentablemente a día de hoy se desconoce la identidad de este perro. Al igual que su padre, era una persona bastante alcohólica, pero afortunadamente este hábito nunca afectó a sus geniales composiciones. Entre esto y el plomo que contenían las frecuentes medicinas que tomaba debido a su delicada salud, le llevó a padecer una cirrosis hepática que terminaría con su vida en el año 1827 con 57 años. Se cuenta que sus últimas palabras fueron: «Lástima, lástima, demasiado tarde». Y estas palabras cobran sentido porque su editor le acababa de regalar una docena de botellas de vino, las cuales obviamente en ese momento ya no podía ni degustar.
Durante la Segunda Guerra Mundial, su música fue muy utilizada tanto por los aliados como por los países del Eje. Se dice incluso que su novena sinfonía fue la pieza más utilizada por ambos bandos para motivar a sus soldados. Y también que fue la música escogida para anunciar la muerte de Adolf Hitler. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.